Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en este tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa para transformar tus vidas. Así que nuestra oración es que Dios hable a tu vida y que seas edificado por medio de la palabra de Dios. Una vez más, te damos gracias por conectarte con nosotros. Comencemos juntos este tiempo de adoración al Señor. Amén. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36, después de presentar un mensaje tremendo, termina diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Cómo no adorarle si todo es de Él? Por Él hoy estamos aquí. Por su poder se hicieron los cielos y la tierra. Si trajo su escritura, quiero invitarle a que vaya al libro de Hechos, capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 11. Nada más a hablar del nombre de Jesús. La predicación del apóstol Pedro. Y vamos a leer la segunda parte de esta predicación. Él la predicó en un día y nosotros la vamos a predicar en unos 2 o 3. La semana pasada miramos una parte y miramos la segunda parte y luego miraremos la tercera parte. ¿Lo tiene? Hechos 3:11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por su fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre,
y su fe que es por él ha hecho a este hasta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Cristo había de padecer. Padre, queremos encomendar nuestras vidas a ti mientras meditamos tu palabra. Permite que tu palabra pueda encontrar lugar en nuestras vidas. Señor, que ella nos permita desaprender para aprender lo que tu escritura enseña. Que ella cada día afirme nuestra fe para los que estamos en ti. Que nos sirva de motivación para seguir caminando en medio de las dificultades que estamos enfrentando. Señor, y aquel que no te conoce, que hoy tu palabra le pueda mostrar la condición de su alma, la necesidad de un Salvador, y pueda acudir a ti pidiendo perdón y arrepentimiento. Convence, Señor, porque el que convence es tu espíritu a través de tu palabra, no los hombres. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Dios llamó al apóstol Pedro para que fuera ese apóstol entre los judíos. Por eso aquí lo vemos con valentía anunciando a Jesús de Nazaret como el Mesías. Lo vemos anunciando los resultados sorprendentes de lo que estaba pasando. En su primer sermón, 3,000 personas creyeron. En un segundo sermón, como vamos a ir mirando, 5,000 personas creyeron. Así que vemos que la iglesia comienza a crecer como resultado de la predicación de la palabra de Dios, la predicación del evangelio. Y algo que debemos notar es quizás lo sencillo habla con claridad y habla dos cosas. Usted pudo haber mirado en la sección que acabamos de leer. Habla de Jesucristo por un lado y habla del pecado por el otro lado. Ese es el centro de su mensaje. Cristo y el pecado. Y una de las cosas que miramos claramente en esta sección que acabamos de leer es que el tema principal del apóstol Pedro es el nombre de Jesucristo. Ya recuerda, lo miramos la semana pasada en el versículo 6, que cuando se encontraron con el cojo en la entrada del templo, Pedro simplemente les dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Después de predicar a la multitud, les vuelve a decir la misma verdad. La vamos a mirar más adelante, en el versículo 16. Su nombre, por la fe en su nombre, ha dado a este hombre esta perfecta sanidad. Así que le está diciendo, el centro del sermón es el poder en el nombre del Señor Jesucristo. De hecho, el nombre de Jesús, o lo que Jesús enseñó, dijo, es el tema principal de todas las predicaciones apostólicas. Es el corazón del libro de Hechos. Y cada persona que quiere predicar la palabra de Dios debe centrarse en el mismo tema. No en que la gente esté contenta,
sino en que Cristo se ha predicado una y otra vez. Más adelante en el versículo 4, el capítulo 4, versículo 12, el apóstol lo declara con claridad que en ningún otro nombre hay ¿qué? Salvación. ¿Sino en quién? En Cristo. No hay otro nombre. No es una iglesia, no es una organización, no es una denominación. Es Cristo. La verdad central del Evangelio es Cristo. Y en este libro de Hechos se menciona muchas veces el nombre de Cristo. Y yo quiero que usted note algo importante en la predicación de Pedro. Como miramos, el Espíritu Santo lo confirma a través de milagros. Miramos en Hechos un milagro. Ahorita en el capítulo 3 vemos otro milagro que confirma el mensaje que están presentando. Y todo este capítulo 3 tenemos que mirarlo como una unidad. Los primeros 11 versículos que ya estudiamos nos narran el milagro en sí. Y del versículo 12 hasta el versículo 26 encontramos el sermón de Pedro. Desde el 11 hasta el 26. El milagro del cojo preparó el corazón o llamó la atención, si me permite llamarlo de esta manera, de los oyentes para que escucharan el mensaje. Y hoy quiero que nos enfoquemos, una vez que la gente se reúne, dice el versículo 11, que la gente se reunió para ver lo que estaba pasando, vieron al cojo ya, que ya no era cojo, el ex cojo, si lo podemos llamar de esa manera, ya está andando. Se reúne en el pórtico de Salomón y el versículo 12 el apóstol comienza su mensaje. Lo vamos a dividir en tres partes. Una introducción, luego él pasa al tema principal y una conclusión que la podemos llamar el llamado al arrepentimiento. Pedro hace una introducción, versículos 11 y 12, luego nos da el tema principal hasta el versículo 18 y de versículo 19 en adelante nos presenta la conclusión o el llamado al arrepentimiento. Hoy miraremos la introducción, el tema central del sermón, y si Dios nos lo permite, la próxima semana miraremos la conclusión. Veamos la introducción, versículos 11 y 12. Cuando uno empieza a tomar los cursos de predicación o de oratoria, le dicen que uno tiene que preparar una buena introducción que capte la atención de los oyentes. Bueno, aquí la introducción de este sermón la hizo el Espíritu Santo a través de la sanidad del cojo. Y fue una ilustración viva, porque ellos veían al cojo saltando, alabando a Dios. Ahora estaban listos para escuchar la palabra de Dios. Y comienza diciendo el versículo 12, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Pero les hace una pequeña pregunta. Le dice, ¿por qué están sorprendidos por lo que está pasando? ¿Por qué les hace esa pregunta? Bueno, porque para ellos estos milagros no eran completamente extraños. A lo largo de la historia de Israel, Dios se había movido de una manera poderosa a través de ¿qué? Milagros y señales. Y ellos lo habían pasado a través de la tradición oral de generación en generación. Además, los tiempos de Jesús estaban fresquitos. Y en los tiempos de Jesús ellos vieron que Jesucristo hizo que también muchos milagros. Por eso Pedro les pregunta, ¿por qué están asombrados por lo que está pasando? Luego les hace una segunda pregunta en el versículo. Y le dice,
¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Posiblemente la gente, porque eso es lo que nos pasa a nosotros, dejamos de mirar a Cristo por empezar a mirar ¿a quién? A los hombres. Y quizás ellos estaban tratando de entender cómo Pedro y cómo Juan podían hacer lo que estaban haciendo, hacer que este cojo pudiera caminar. Cuando eran hombres sencillos de Galilea, ¿cómo podían estos hombres hacer tal cosa? Y ahí es donde Pedro aprovecha el momento importante y le dice: el milagro no fue producto de mi poder. Nosotros muchas veces nos atribuimos cosas que no nos corresponden. Oh, yo salvé a esa persona. ¿Cómo que usted salvó a esa persona? Usted le predicó a esa persona. Cristo salvó. Cristo fue el que la llevó al arrepentimiento. A veces nos atribuimos a ese tipo de cosas. Este milagro no pasó por la capacidad de ellos. No pasa por la capacidad tuya ni por la capacidad mía. Jesucristo, Pedro está llevando a la gente al centro, que es ¿quién? Cristo. Ya lo miramos en el versículo 6, lo estudiamos la semana pasada. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora Pedro regresa una vez más a esa verdad. Ahora los judíos entendían que los milagros provenían del poder de Dios. Si usted va a Juan capítulo 3, versículo 2, Nicodemo, uno de los líderes religiosos, reconoció eso delante de Jesús. Mire lo que le dice en Juan capítulo 3, versículo 2. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo había llegado a esa conclusión, y muchos de los líderes religiosos también, sino que su ceguera o el Mesías que ellos se habían imaginado en su mente no los dejaba ver con claridad. Por eso Pedro una vez más lleva a la conclusión: el que está obrando es Jesús, no los hombres. Es una introducción simple. Pedro prepara el camino para el tema principal del sermón. Y eso es lo que pasaremos a mirar. Desde el versículo 13 hasta el versículo 18 nos presentan el centro del sermón, que es ¿quién? Jesucristo. ¿Cómo lo hace Pedro? Pedro usa 6 nombres o 6 títulos diferentes que revelan quién realmente es Jesús en esta sección. 6 títulos. Los estudiosos han identificado que la Escritura usa muchos títulos o muchos nombres en referencia a Jesús, pero aquí el apóstol selecciona 6. Lo interesante es que 2 de esos títulos o nombres son declaraciones que muestran lo que Dios hizo, mientras los otros 4 nos muestran cómo reaccionaron los hombres frente a lo que Él hizo. Permítame mencionarlo rápidamente y que usted pueda ubicarlos en donde están, y luego los veremos uno por uno. El primero es Jesús el siervo, está en el versículo 3:13. Ahorita le explico, porque usted, si está en la Reina Valera, usted estará como desesperado diciendo: pero yo no veo esa palabra por ningún lado. Pero ahorita le explico. Luego él apela al nombre de Jesús, también en el versículo 13. Después Pedro lo llama el Santo, versículo 14. Pedro también lo llama el Justo, versículo 14. Pedro también luego lo llama el autor de la vida, versículo 15. Y finalmente lo llama el Cristo, el Mesías prometido, versículo 18. De esta manera Pedro hace 2 cosas. Primero, presenta claramente quién es Jesús,
Y segundo, va a confrontar al pueblo por el pecado. ¿Ve una vez más? Lo mismo que hizo el primer sermón. Les presentó a Cristo y luego los confronta. Ustedes son pecadores. Vemos un fuerte contraste en el sermón. Dios exaltando a Cristo, el hombre lo rechaza, el hombre es responsable de su pecado. Usted no puede culpar a nadie por su pecado. Usted es responsable, yo soy responsable de mi pecado. Entonces miremos el primer punto. El primer nombre, él lo llama el siervo. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. Note que el apóstol comienza recordándoles a ellos el Dios de Israel y menciona a los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob. Personajes conocidos y respetados para ellos. O sea que Pedro no le está presentando nada que era extraño para ellos. Y luego el apóstol usa la palabra siervo. Usted era pastor, pero ¿de dónde sacó esa palabra siervo? Si yo no lo veo por ningún lado. Bueno, si usted está leyendo la Reina Valera, usted no lo va a encontrar porque la Reina Valera no lo traduce. Las versiones en inglés y otras versiones en español lo traducen. Por ejemplo, la versión amplificada en inglés lo traduce de la siguiente manera. Y lo pongo en el tablero para que usted lo pueda leer. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su siervo y a su Hijo Jesucristo. Y la Nueva Traducción Viviente, para los que la tienen, lee de la siguiente manera. Pues es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, de quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. La Reina Valera, quizás por los manuscritos que utiliza, no lo traduce, pero se refiere a Jesucristo como siervo. Ahora, y entienda por favor, porque en muchas ocasiones lo hemos hecho, pero en particular aquí esta palabra siervo no está haciendo referencia a que era esclavo, sino que está siendo usado como alguien que ha sido enviado a cumplir una misión. En ese sentido, Cristo o Jesús, el representante de Dios, el embajador de Dios para cumplir el plan de redención en la tierra. Ahora, para los judíos esta idea no era desconocida. En el Antiguo Testamento los profetas se habían referido al Mesías como el siervo del Señor. En Isaías, capítulo 42, versículo 1, él dice, he aquí mi siervo a quien yo sostengo. También encontramos esta imagen en uno de los salmos también mesiánicos, una de las profecías mesiánicas muy conocidas en Isaías 53, versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Pedro les está diciendo a estos hombres que conocían las profecías, este siervo prometido, Jesús, es el Mesías. Y note algo, aunque fue rechazado por los hombres, ¿qué hizo Dios? Lo exaltó. Por eso afirma en el pasaje, Dios lo ha glorificado. Después de su sufrimiento, después de su muerte, Dios lo levantó en honor. Y regresará por segunda vez, ya no en relación a salvar, sino que regresará ¿a qué? A juzgar. Estimado amigo que estás en Cristo, cuando Cristo regrese por segunda vez, ya no va a haber tiempo de salvación. El tiempo de salvación es ahora. Ahora estamos en ese tiempo de la gracia, ese tiempo de perdón. Ese día simplemente vendrá a poner a sus enemigos por estrado de sus pies
y a glorificar a su pueblo. Ahora, Jesús también enseñó que Él vino al mundo con un corazón de siervo. Mateo 20, versículo 28 y Juan 6, 38, le doy oportunidad para que lo vaya buscando. Mateo 20 dice lo siguiente: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Durante toda su vida mostró servicio en todo momento. Y Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y ustedes recuerdan también en ese momento cuando Él se ciñó la toalla y con humildad y servicio lavó los pies, ¿a quiénes? A sus discípulos. Jesús es ese siervo prometido en las Escrituras. Estos hombres necesitaban entender con claridad lo que las Escrituras enseñaban para poder creer. El segundo nombre que él menciona es Jesús, que le podemos llamar, y quizás usted en su bosquejo lo encuentra, el Salvador que fue rechazado. Versículo 13. Sigue diciendo el apóstol: Jesús. Primero le dice el siervo, dice Jesús, a quien vosotros entregasteis, negasteis delante de Pilato cuando se había resuelto ponerlo en libertad. ¿Qué contraste? Primero Pedro presenta Dios glorificando al Hijo, a Jesús, al siervo, pero ahora dice, lo glorificó porque ustedes lo entregaron. Dios lo honró, los pecadores lo rechazaron. Hoy sigue pasando lo mismo, los pecadores siguen rechazando a Cristo. Pero es mi oración que el Espíritu Santo pueda obrar en tu vida y deje de rechazarlo y creas en Él. Ahora, para entender lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, necesitamos recordar qué significa el nombre de Jesús. Y digo que ponga bastante atención, hermano y amigo que me está escuchando. ¿Qué significa el nombre de Jesús? La primera vez, o la primera persona que podemos decir lo que escuchó ese nombre fue José. Cuando un ángel se le apareció para explicarle qué era lo que estaba pasando, porque él dijo, no, ya mejor me voy. Dice Mateo 1:21, dice, y llamará su nombre Jesús. Y él le da la razón por la cual. ¿Por qué lo vas a llamar así? Porque él, ¿qué? Salvará a su pueblo de sus pecados. No lo iba a decir, pero lo voy a decir. Los líderes religiosos estaban esperando un Salvador, ¿qué? Militar, guerrero. Pero a José aquí se le declara con claridad de qué iban a ser salvados. ¿De qué dice el pasaje? De sus pecados. Oh, estimado amigo que estás en Cristo, tú no vas a ser salvado de tu crisis económica. Vas a ser salvado de tus pecados. Quizás ni siquiera vas a ser salvado de tu enfermedad. Quizás, bueno, la gran mayoría nos morimos de alguna enfermedad. Vamos a ser salvados de nuestros pecados. Ese es nuestro peor problema. Porque si nuestro peor problema hubiera sido la economía, entonces Jesucristo, Dios hubiera enviado un economista. Pero si nuestro primer problema hubiera sido la salud, Dios hubiera enviado un doctor. No, Él envió al Salvador, el que iba a salvar nuestros pecados. Hermano, este detalle es hermoso.
no reveló su nombre a un rey ni a un sacerdote famoso, sino a un hombre sencillo, un carpintero. Nos recuerda que Jesús vino a salvar personas del común. El nombre de Jesús también tiene un significado profundo porque proviene del nombre hebreo ¿cuál? Creo que usted recordará. Josué. ¿Qué significa Josué? Josué significa el Señor es salvación o Dios salva. En otras palabras, el nombre de Jesús declara quién es Él. Declara Dios que vino a ¿qué? A salvar. Por eso el ángel le dijo a Josué que llevaría ese nombre, porque su misión era salvar al pueblo del pecado. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos a Josué, el líder espiritual que llevó al pueblo de Israel, ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Venció muchos enemigos? Claro que sí. Pero esa libertad que Josué trajo fue una libertad ¿qué? Temporal. Jesús es mucho más grande. Jesús vino a traer una liberación mucho más profunda. No una liberación temporal, sino que una liberación ¿qué? Eterna. No vino para liberar a un pueblo de la opresión de Roma. Vino para liberar al pueblo del poder del pecado y de las consecuencias del pecado. A eso vino Jesús. De hecho, hoy o estamos en ese tiempo donde ya la humanidad comienza a prepararse para históricamente celebrar que Él ¿qué? Resucitó. Entonces ahora todos empiezan que ahorita sí, esto y lo otro, que ya ahorita por tanto tiempo voy a hacer esto y este tipo de cosas porque me preparo históricamente. Porque el 12 o el segundo domingo de abril se tiene que conmemorar. Pero a partir del 13 sigo viviendo como el diablo. Ese día las congregaciones se llenan así. Parece el Super Bowl. Así están las congregaciones. Los otros días se desaparecen. Porque celebramos a un Cristo histórico y no a un Cristo bíblico. Porque si yo celebro que Jesucristo resucitó, lo celebro todos los días. Y me reúno con el pueblo de Dios todos los días, o bueno, todos los días que el pueblo se reúne. No un día en particular. Por eso entonces el nombre de Jesús tiene que entenderse como libertador. Y aquí encontramos una de las grandes paradojas que Pedro presenta en el sermón. Pastor, ¿qué es una paradoja? Bueno, es una idea o una afirmación que parece contradictoria, pero que en realidad encierra una verdad. Eso es una paradoja. Algo que parece contradictorio, pero que en realidad encierra una verdad. ¿Y cuál es la paradoja? Que Dios les envió un libertador y ellos lo entregaron para que fuera condenado. Dios les envió un libertador y ellos lo entregaron para que fuera condenado. Eso es lo que dice el texto. El texto dice claramente, ustedes lo entregaron y ustedes lo negaron delante de ¿quién? De Pilato. Y el texto añade algo. El texto dice, y creo que esto es importante, aun cuando Pilato estaba dispuesto a ¿qué? A soltarlo. Por providencia de Dios, en la clase de los caballeros estamos estudiando esa área. Cuando usted lee Juan capítulo 5, usted encuentra 5 veces Pilato trató de que lo soltara. Iba y salía, no, déjenlo ir. No. Entraba otra vez Pilato, salía. Hombre, que ese hombre no encuentra nada, déjenlo ir. No. 5 veces. Y la Escritura nos encarga de decirnos claramente que Pilato entendió que Jesús era un hombre inocente.
Juan 18, versículo 38, él dice, yo no hallo delito en este hombre. Lo interroga y luego Lucas 23, 14 dice, ningún delito hallo en este hombre. Pilato intenta liberarlo, pero los líderes religiosos y la multitud, téngalo claro, aquí no eran únicamente los religiosos, ya la multitud estaba ahí. Los mismos que la semana anterior, que se conoce como el Domingo de Ramos, que estaban ahí todos, Hosana al hijo de David, y era un avivamiento tremendo. O sea, si nos trasladan nosotros a una máquina del tiempo allá, a los otros la gente estuviera diciendo, wow, tremendo avivamiento, porque todo el mundo estaba gritando. Gritar no es avivamiento, perdóneme. Hoy estamos confundidos y pensamos que gritar es avivamiento, cantar 2 horas es avivamiento, saltar es avivamiento, llorar es avivamiento, caer al piso es avivamiento. Eso no es avivamiento, porque entonces los conciertos de rock están avivados también. Nunca fue un concierto de rock, lo vi por la televisión. Contaba a mis compañeros, porque ellos son los que iban a sus conciertos de rock y contaban todo lo que hacían. Yo nunca fui. Eso no es avivamiento. Usted quiere ver avivamiento, vaya a leer los escritos de los predicadores del siglo XVI, donde predicaban el evangelio y las cantinas eran cerradas. Los clubes eran cerrados, porque la gente empezaba a creer en Jesucristo. Eso es el avivamiento. Todo lo demás, eso son emociones del momento. Entonces Pilato intentó liberarlo, pero esa multitud gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Tanto fue la presión que el último él dijo, bueno, pues ahí está, se lo entrego. Yo como que, y aunque se lavó las manos, él es responsable delante de Dios. Que no tiene excusa. Entonces Pedro le dice con claridad, ustedes entregaron a Jesús aun cuando el gobernador romano estaba dispuesto a soltarlo. Ahora, piense por un momento. Pedro estaba en el pórtico de Salomón, la multitud lo había rodeado. Lo podían echar mano y lincharlo por lo que le estaba diciendo. Pero Pedro, con autoridad bíblica del Señor, se levanta y le dice, ustedes apoyaron el complot. Porque aunque los líderes religiosos querían hacerlo, dice la Escritura que los líderes religiosos convencieron a la gente y la multitud se va, como dice un dicho por ahí, una adagio popular, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Otro dice por ahí, usted no diga nada, usted siga la carroza. Dice, es otro dicho que dicen por ahí, o sea, vaya con lo que diga la gente. La multitud se deja influenciar fácilmente. Si ponemos o contratamos unas cuantas personas y los ponemos a que se hagan ciertas cosas, mucha gente luego va a empezar a querer hacer que lo mismo, porque la multitud muchas veces es fácilmente influenciada. Pero aquí vemos el cambio que Dios produjo en Pedro. Alguien que lo había negado por miedo, que maldijo, que cambió hasta su forma de hablar por temor, ahora se paró frente a un pueblo que lo podía matar, que lo podía apedrear, y le dije, ustedes mataron a Jesús, ustedes son culpables. Hoy Pedro, pero ¿por qué hace eso? La gente se va a ir. Ay, hay que hablarles con amor, con cariño, hay que sobarle la espalda para que la gente no se vaya. Pedro aprendió del maestro. Porque cuando al maestro le dijeron, Jesús, no hagas eso porque la gente se va a ir, que les vaya bien, y si ustedes también quieren, váyanse. Ahí fue cuando contestaron, no, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, el evangelio de Cristo no puede proclamarse sin hablar de Cristo y sin hablar del pecado. No se puede. Mire que Él no está tratando de agradar, a complacer a la multitud. Se trata de mostrar la gravedad del pecado que habían cometido.
El propósito de Pedro no era ni siquiera tampoco de acusarlos o causar culpabilidad en ellos, sino era mostrarles el pecado que habían cometido y al mismo tiempo mostrarles el camino al arrepentimiento y al perdón que reciben únicamente de Dios. Oh, mi hermano y estimado amigo, lo querramos aceptar, entender o no, esto es una verdad que atraviesa toda la Escritura. Una persona no busca la gracia de Dios hasta que primero no reconoce su necesidad de pecador. ¿Por qué hay personas que no quieren seguir a Cristo? Porque ellos dicen, yo no soy pecador, yo no le hago mal a nadie, yo soy buena persona. Solo cuando uno entiende la condición de su alma, y yo una vez más le digo, pecado no es que usted haya matado, haya violado, haya hecho alguna cosa por ahí extraña, escandalosa. Pecado simplemente, bíblicamente, es infringir la ley de Dios. Eso es pecado. No amar a Dios sobre todas las cosas es pecado. Hacerse imagen de Dios es pecado. Mentir es pecado. Celos es pecado. La envidia es pecado. Resentimiento es pecado. La codicia es pecado. La amargura, el resentimiento, el odio es pecado. Así que no piensen en pecados escandalosos. Es pecado. El salmista David dijo, en pecado me concibió mi madre. Lo que está diciendo simplemente es desde que nacemos o desde que somos concebidos, ya somos pecadores. No hemos hecho absolutamente nada, pero ya somos pecadores. Tercer nombre que nos presenta. Entonces, hermano, no se puede hablar de Jesús sin salvación. Tercer nombre, el Santo. Rechazado y negado, versículo 14. Aquí encontramos otra vez otra paradoja, ¿no? Una vez más, una idea que parece contradictoria, pero que en realidad encierra una verdad. El Santo significa que es apartado. Significa que es sin pecado, que es puro. Y sin embargo, ¿qué hicieron los hombres con ese puro? Lo rechazaron. ¿Y prefirieron a quién? A un asesino. Porque según ellos, hallaron al justo que era un blasfemo. ¡Qué contraste! Santo, quizás a nosotros nos han enseñado que son ciertos personajes, pero santo, según la Escritura, es apartado para Dios. Jesús no solo era especial, había sido completamente consagrado al Padre. En Lucas capítulo 4, versículo 33. Vemos que Israel no reconoció que Cristo era el santo, es decir, el apartado de Dios. No lo entendían. Su ceguera los impedía entenderlo. Pero hay alguien en Lucas capítulo 4, versículo 33 que sí entendió, que sí sabía quién era Jesús. ¿Sabe quién era? Un demonio. El demonio le dijo, no, yo te conozco quién eres, el santo. Incluso los espíritus malignos reconocen lo que los hombres no queremos ver. Santiago dice que los demonios ¿qué hacen? ¿Creen? Tiemblan. Nosotros ni temblamos. Nos creemos los chachos de la película. A veces nos encerramos tanto en el Dios que hemos formado en nuestra cabeza que nos olvidamos del Dios que nos presenta la Escritura, el Jesús que nos presenta la Escritura. Eso es el problema de estos hombres. Lo tomaron como culpable cuando era inocente, lo trataron como un impío
cuando en realidad había sido consagrado por parte de Dios. Y nosotros los seres humanos, por causa de sus pecados, somos cosa seria. Preferimos siempre lo peor en lugar de lo mejor. Prefirieron a Barrabás en vez de a Jesús. En el Antiguo Testamento también se lo llama santo. En el Salmo 16, versículo 10, cuando él dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, está hablando de quién, de Cristo. Que iba a hablar y está haciendo referencia a que el santo iba a ser resucitado. Entonces Pedro no, ahora note que Pedro no se queda en lo superficial, una vez más, ni tiene miedo de que la gente simplemente se vaya al escuchar lo que él está diciendo, no. Él los confronta y va al corazón del problema de estos hombres, y es la rebelión contra Dios. Amigo que estás en Cristo, negar a Jesús es vivir abiertamente en rebelión contra Él. Ignorar su salvación, rechazar su salvación, es vivir en rebelión abierta contra Él. Y yo te lo digo una vez más, lo he dicho en varias ocasiones, aquí solamente hay dos ejércitos, o está el ejército de la luz o el ejército de las tinieblas. No hay un ejército en la mitad. ¿Cómo le podríamos llamar a eso? No sé. Intermedio. ¿Cómo era que le llamaban en Colombia a esa cosa cuando querían hacer la paz y supuestamente y dejaron un terreno donde no se atacaban? ¿Cómo era que llamaban eso? Tregua. École, ¿eso es una tregua? Bueno, por ahí vamos. No hay tregua. Es una guerra constante. O tú estás en el reino, en el ejército de los cielos, o tú estás en el ejército de las tinieblas. No hay más. No hay un ejército de la mitad, no, que yo estoy en de la mitad, que miti. No, aquí no hay miti. Solo hay miti cuando ponemos cromosomas, de ahí para allá, no, nada. Juan capítulo 16, versículo 9, nos dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado porque no creen en mí. Y por eso Jesús le dice, lo negasteis, vosotros negasteis. Entonces el contraste es tremendo, ¿no? Dios glorificó al siervo y ellos lo degradaron. Dios envió a un libertador y ellos lo entregaron. Jesús, el santo sin pecado, fue condenado por el pecado humano. Cuarto, lo llama el justo, el no deseado. Una vez más, versículo 14. Dice, ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diera un asesino. No querían al justo, pero sí querían al injusto. Jesús es justo, inocente de todo delito, libre de toda acusación. Estaba sin pecado, sin culpa, listo para presentado ante la ley, sin que nadie pudiera reprochar nada contra él. Sin embargo, eligieron a Barrabás, un criminal que había sido condenado, que era culpable de asesinato, de rebelión, y que dicen algunos que quizás esa cruz era para él. Pedro le muestra la magnitud del pecado. Cambiaron al malvado por un inocente. Por eso lo llama al justo que ustedes rechazaron. Hermano, piensen, nosotros todavía estamos en una sociedad donde todavía glorificamos a personas corruptas, rebeldes, criminales, mientras se convierte Jesucristo en motivo de burla.
hacemos caricaturas de Jesucristo, lo ridiculizamos, hacemos bromas de Jesucristo. Lo ven como un símbolo vacío mientras se celebra las maldades que hacen los hombres. El justo es rechazado. Y quiera Dios, estimado amigo, que hoy tú dejes de seguir rechazando a Cristo por estar abrazando al mundo. Y hoy rechaza al mundo y abraces verdaderamente a Cristo, porque en Él hay salvación. En quinto lugar encontramos el otro nombre que Él lo llama el príncipe de la vida o el autor de la vida. Versículo 15. Una vez más encontramos esa paradoja, una idea o una afirmación que parece contradictoria, pero que encierra una verdad muy simple. El autor de la vida. El autor de la vida fue asesinado. Mataron al dador de la vida y pidieron la liberación de un asesino. Así es como funciona la mente humana, afectada por el pecado. Vuelvo y lo digo, muchas veces preferimos la mala vida antes que la buena vida. Preferimos al tóxico o a la tóxica y estamos ahí con ese tóxico, me hace la vida imposible, es un tóxico, pero es que estoy ahí. Quiero vivir bien, pero ando con un tóxico para arriba y para abajo, una tóxica. Let it go. Let it go. Esa es la lógica humana, estamos completamente invertidos. Dicen los estudiosos que esa palabra que se usa allí, el autor de la vida, también puede ser como el originador o iniciador de algo. No fue el Big Bang, no fue la evolución, no, fue él el que la inició. En Hebreos capítulo 2, versículo 10, lo llama el autor de nuestro Salvador, de nuestra salvación, el originador de la salvación. La salvación no la origino yo, la origina Él. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, lo llama a Él el autor y consumador ¿de qué? De la fe. O sea, no es tu fe. A veces la gente dice, es que yo tengo fe. Usted puede tener fe para montarse en un avión. Usted tiene fe para que el doctor vaya y le opere y va a salir vivo de ahí. Usted puede tener fe para eso. Pero cuando hablamos de fe salvífica, no se origina ni en ti ni en mí. Recuerda, no se origina, y le voy a la razón bíblica por la cual no se origina la fe en nosotros. ¿Sabe por qué no se origina? Duro. Porque la Escritura dice que tú estás ¿qué? O estábamos muertos en delitos y pecados. Y un muerto no siente nada. Agárrele a patadas a esa silla que está muerta, es inerte, a ver qué le dice. Pero dele una patada a un ser humano a ver qué le dice. Hermano, Jesús no solo da vida, amigo. Él es el originador de la vida. Él es el pionero. Él da vida eterna. Salmo 36, versículo 9 dice, porque contigo está la fuente de la vida. Te hago un resumen rápido, ¿no? Juan 1 dice, en él estaba la vida. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6 dice, yo soy la vida. Primera de Juan 5:11 dice, esta vida está en su Hijo. Él da vida a los que están muertos en pecado. Efesios 2 nos recuerda que estábamos muertos sin delitos y pecados. Y muerto es bien muerto. Pero Pedro no lo deja allí. Al final del versículo 15 añade una nota gloriosa de la resurrección. Dice, mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, de los cuales todos nosotros somos testigos. Él dice, yo soy testigo de que Él está vivo. Lo hemos visto,
invertimos tiempo con Él, siendo instruidos una vez más. Hermano, ¿vio? Pedro no suaviza el mensaje. Le dice la verdad. Pero al mismo tiempo les abre la puerta de la gracia, versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Vemos la obra que sucede por la autoridad del nombre de Jesús. Versículo 17. Ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo hicieron. Aquí abre la puerta de la misericordia. Y yo entiendo que cuando habla que lo hicieron por ignorancia, quizás se está apuntando más a la multitud que fue incitada por los líderes religiosos, porque los líderes religiosos nada de lo que hicieron lo hicieron por ignorancia. Ellos tenían conocimiento de lo que estaban haciendo. ¿Por qué, pastor? Porque como usted sabe, los líderes religiosos se sabían los profetas, los escritos al derecho y al revés, porque para poder llegar a esa posición, ellos no son como yo, que yo digo a veces, me parece que está en tal lado. Ellos lo citaban así, ta, así como usted cita su nombre. Usted no empieza, ¿cómo se llama? Yo me llamo, ¿cómo me llamo yo? Sí, Dixon Klinger Rincón. No, Ellos lo citaban así, bla. El pueblo, quizás porque se dejó llevar por la emoción del momento, porque la multitud, como todos gritan, pues yo también voy a gritar. Pero entonces se abre la puerta de la misericordia. Por eso es que luego en el versículo 19 los llama al arrepentimiento y a convertirse para que sean borrados sus pecados. Y la palabra borrar allí es eliminar totalmente. Escuche, eliminar, bueno, mejor lo dejo para la próxima semana. Vamos al punto 6. Cristo, el Mesías declarado. Versículo 18, perdón. El último nombre que él menciona es Cristo, que simplemente significa que Mesías. Pedro dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. El apóstol está afirmando algo poderoso. Primero, que el Mesías era prometido y que Dios había dicho que ese Mesías iba a ¿qué? A sufrir. Recordemos que el Evangelio de Juan termina hablando de la ejecución y la muerte de Jesús, que cumplía en detalle cada una de las profecías del Antiguo Testamento. Y cada uno de los detalles fue guiado por Dios de una manera providencial, porque Él lo había prometido. Así que Él les deja claro a estos hombres, por si todavía no lo tenían claro, Jesús es el Mesías que por tantos años habíamos esperado. Crean en Él. Porque la salvación no depende de la línea sanguínea. La salvación depende de confesar a Jesucristo como Señor, como Salvador. Así que miramos estos 6 nombres que Pedro nos presenta. Siervo, Dios lo dignificó. Jesús Salvador, los hombres sin embargo lo entregaron. El Santo, sin pecado, los hombres también lo negaron. Justo, los hombres no lo desearon y desearon a un injusto. El príncipe o el dador de la vida, y los hombres lo mataron.
Y Cristo, el Mesías, Dios lo declara y cumple su propósito en Él. Vemos ese patrón hermoso como Dios cumple su obra gloriosa. Mientras los hombres rechazan a Cristo, Dios lo exalta. Amigos, si tú rechazas a Cristo, sigue rechazando a Cristo el día de hoy. Cuando mueras, porque un día vas a morir, tendrás que enfrentar el peso. Y si tú te fueras a una isla después de este día, te fueras a una isla y más nunca escucharas hablar de Jesucristo, este solo mensaje que escuchaste el día de hoy va a ser suficiente para condenarte por haber rechazado a Jesucristo. La conclusión, Pedro los llama al arrepentimiento. De eso hablaremos la próxima semana, si Dios nos permite. Ponga sobre sus pies. Y mientras usted está parando o está poniendo sobre sus pies, déjeme decirle que el llamado al arrepentimiento está abierto para todos. Estimado amigo que está sin Cristo, Segunda de Corintios lo dice claramente, hoy es el día del arrepentimiento, mañana puede ser demasiado tarde. La vida no la tienes comprada, te puedes morir en cualquier momento. Si mueres sin Cristo, no va a haber nada que se pueda hacer por ti. No hay purgatorio, no hay inframundo, ni nada de esas cosas que hemos creado. Hay cielo e infierno. Si mueres en Cristo, vas a la presencia del Padre. Si mueres sin Cristo, vas al infierno. Amigo, cree en Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos palabras de vida eterna. Gracias porque ella dan testimonio de ti. Y oramos para que cada día podamos deleitarnos en ella, podamos creerla. Señor, que cada día podamos examinar nuestra vida a la luz de ella. Señor, que quizás nuestra vida no sea el caso de esta multitud o de estos líderes religiosos. El caso de ellos que tenían su mente llena de conocimiento, Padre, pero nunca vieron la verdad detrás de la letra. Señor, perdón, permite que no caigamos en esa condición. Que aunque cada día crezcamos en conocimiento, podamos ver detrás de ese conocimiento la verdad espiritual que en él hay. Señor, pero también perdónanos, no queremos ser como la multitud, que era arrastrada por la emoción o por influencia cuando la verdad es torcida. Padre, permite que podamos conocer tu verdad para no ser engañados. Permite, oh Dios, de que no nos movamos en base a lo que la gente dice o hace, en base a las emociones del momento. Señor, porque las emociones nos pueden traicionar. Permite que nos podamos mover con tu palabra. Señor, pero yo oro por aquel que todavía no te conoce, aquel niño, aquel joven, aquel adulto. Para que hoy tu Espíritu Santo lo convenza de pecado, lo convenza de justicia, de juicio. Y que hoy esa persona pueda preguntar, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Señor, y tu palabra le contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tu pecado y serás salvo. Señor, yo oro por esas vidas para que hoy haya salvación. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.